Bien, hermanos, acompáñenme por favor a Romanos 6 y vamos a leer todo de corrido el pasaje en el que trataré de llevarlos. Estamos en esta sección que en gran medida es una gran unidad temática. Romanos capítulo 6, 7 y 8 es toda una unidad temática. Y hoy vamos a considerar del 6 al 14. Estamos hablando, estamos en la serie de Romanos, es Romanos, y el tema que hoy, es que en realidad es un tema que traigo ya, este es el segundo, tercera sermón y todavía quedan otros 2 o 3, es acerca de que lo voy a explicar rápido. Romanos 1 habla de que los gentiles, aunque no tengan la ley escrita, tienen la ley en sus corazones y son responsables delante de Dios. Romanos 2 habla de los judíos, tienen la ley escrita y con mayor razón son responsables delante de Dios. Romanos 3 es una proclamación del evangelio de la salvación por la fe. Romanos 4 desarrolla más el tema de la fe. Romanos 5 es la regeneración y la justificación. Y Romanos 6, 7 y 8 se trata de que no es posible que una persona, habiendo sido regenerada, permanezca en pecado. Ese es el tema. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? Y acuérdense que les explicaba yo que Pablo está contestando a una acusación que le hacían o que le podía hacer un objetor potencial. O sea, es como si Pablo dijera, ¿acaso ustedes creen que yo digo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y esta siguiente frase, hermanos, es el centro de todo el argumento de Pablo, de Romanos 6, 7 y 8. Esta frase es el centro del argumento. En ninguna manera. O sea, es una frase en griego, me genoito, que significa que ni se te ocurra. Algunos comentaristas dicen que ni se te ocurra. O no te atrevas a creer eso. Otros dicen que significa no te atrevas a creerlo porque no hay forma de que haya un mecanismo para que esa sea una realidad. Y el argumento es, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el centro de todo, hermanos. Y voy a tratar de desarrollarlo con la ayuda de Dios. ¿Qué significa que nosotros hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahorita voy a tratar de, aquí lo traigo en mi sermón, explicar qué significa ser bautizados en Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una pregunta que va a flotar aquí, que va a salir, y voy a abundar en ella, me voy a enfocar más en ella en el siguiente sermón, es esta pregunta. A lo mejor aquí podría haber 2 puntos de vista opuestos, o no digamos opuestos, diferentes pero complementarios sobre esta pregunta, y es, ¿cuántas naturalezas tenemos ahora que estamos en Cristo? ¿Tenemos 2 naturalezas o tenemos una sola naturaleza? ¿Verdad? Solo les anticipo que, no sé completamente, ¿verdad? Cómo Alonso prepara sus enseñanzas y Víctor, no lo sé completamente, tengo alguna idea, pero yo pues voy y busco comentarios, ¿verdad? Y entonces estos comentaristas no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, como en muchos otros temas, ¿verdad? El arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación, después de la tribulación, ¿verdad? La salvación se pierde o no se pierde. Dios nos escoge o nosotros lo escogemos a Él, ¿verdad? Y bueno, al final, Pablo dice, cada quien esté convencido en su propia mente
de todo. Y bueno, nosotros estamos convencidos, o yo estoy convencido que la salvación no se pierde, yo estoy convencido que Dios nos escoge a nosotros, yo estoy convencido que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, ¿verdad? Si tú no crees eso, no te preocupes, tú te vas a ir antes que yo, ¿verdad? Y yo estoy convencido que nomás tenemos una sola naturaleza, solamente una naturaleza. O sea, no hay dos naturalezas al mismo tiempo, pero de eso, es que ya desde aquí aparece el tema, pero eso lo desarrollaré más un poquito en el siguiente sermón. Porque aquí dice, es que ya aparece desde aquí, porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, es que cuando Jesús disculpen hermanos que corté, cuando Jesús resucitó en Él un hombre completamente nuevo. No había rastro. Me voy a salir del tema aparentemente. Miren, ¿han escuchado esto que se dice de cuando Jesús regrese y sea el arrebatamiento y la gente salga de los sepulcros? ¿Han escuchado que se dice... Siempre, no sé por qué siempre hacen la misma pregunta? Oye, ¿y los que se los comieron los tiburones? Siempre que se habla del cuerpo que va a salir de la tumba, ¿verdad? Que dicen que para Dios no hay nada imposible y que Dios va a juntar los átomos de donde sea que estén. Y a mí en lo personal casi siempre me preguntan sobre los tiburones. Sí, casi siempre, de veras, de cada 10 veces, unas 7 veces me preguntan, oye, ¿qué va a pasar con las personas que se los comieron los tiburones, no? O incinerados. Y entonces se dice, no, lo que pasa es que Dios va a traer otra vez todos los átomos de donde quiera que estén las moléculas, las va a juntar y va a salir el cuerpo. Sí y no. Va a salir un cuerpo, sí, ¿en qué sentido? En que para Dios no hay nada imposible, pero no en que no pueden ser los mismos átomos. Perdón que me ponga tan técnico, tan científico, no pueden ser los mismos átomos, no pueden ser las mismas moléculas, porque al final siguen siendo de aquí de la tierra, y la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, y esta tierra está maldita, ¿sí? Y Pablo desarrolla el tema en 1 Corintios 15, desarrolla el tema a profundidad de la resurrección, y Pablo deja claro y dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, y Pablo está hablando de carne. El cuerpo, dice, de hecho creo que dice necio, dice, lo que se cosecha no es lo que se siembra. El cuerpo que va a salir en la resurrección, el nuestro, no va a ser la reunión de las moléculas y átomos que un día se degradaron. Va a ser un cuerpo que viene del cielo. Completamente no. Cuerpo, sí, físico, de carne, pero celestial. Celestial. No, es una relación de uno a uno, ¿no? ¿Mande? Una relación de uno a uno con el que fue sepultado. No comprendo lo que quieres decir. Hay una relación con el cuerpo sepultado al que resucita, uno a uno. Así está renovado. Es continuación. Sí, es una continuación. Es una continuación. ¿Por qué es una continuación? Es otro cuerpo, pero es la misma alma. Es la misma alma. ¿Sí? Es la misma alma. Bien, el cuerpo de Jesús que fue resucitado no es el mismo cuerpo que fue sepultado, ¿verdad? No me pregunten eso, ni a nadie se lo pregunten porque nadie va a tener la respuesta en cómo sucedió, pero hubo una permutación, si es correcta la palabra. Hubo un cambio. Sí. Pablo lo pone en estos términos. Dice que esto corruptible se va a revestir de incorruptibilidad. Se va a revestir de incorruptibilidad. Perdón el ejemplo tan sonso. Pero han visto cómo Iron Man se transformaba, que de repente le empezaba a salir toda la armadura y toda la armadura le cubría su cuerpo de carne. Algo va a pasar con el cuerpo que todo va a ser va a ser desplazado los átomos viejos por los átomos nuevos. ¿Sí, hermano? ¿Podría ser como la metamorfosis? Sí, como una metamorfosis. En cierto sentido hay una metamorfosis porque hay un cambio, ¿verdad? Metamorfosis significa cambio de forma.
Eso es lo que significa literalmente la palabra. Entonces, de alguna forma, usted está planteando la idea de que este cuerpo será nuevo, distinto, pero hecho a partir de los restos. No puede ser a partir de los O en restos. base, como por ejemplo, muchos dicen que Digamos que como un clon, si lo quieres ver así, pero es con materia nueva, no puede ser la misma materia. por ejemplo, se podría aplicar, como dicen los luteranos, con la concepción de Cristo, de que es verdadero hijo de María, pero tomó algo de María y lo purificó. Como que purificó nuestro cuerpo. Por ejemplo, vendría la pregunta, ¿nos vamos a parecer a como, o sea, los rasgos fisionómicos? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, porque Moisés y Elías, que se aparecieron en la transfiguración, seguían siendo Moisés y Elías, ¿verdad? Manda, manita. No, al Señor no, porque Él completamente cambió a su forma preencarnada y a Él no lo habían conocido de esa forma. Sin embargo, de alguna forma, yo creo que escucharon la conversación entre ellos y se enteraron de que eran Moisés y Elías los que estaban ahí con Jesús. No, se refiere a que a Jesús no lo reconocían. En la resurrección. Creo que es debido a eso que no lo reconocían. Debido a eso que no lo reconocían, pero también creo que era debido a que era muy de noche y no lo reconocían. O sea, nomás veían como cuando uno sale al campo y ves una sombra, una silueta y no se reconocía. Hasta que escucharon la voz, ¿verdad? Lo reconocieron. Pero sí creo que definitivamente que hubo algún rasgo, algún cambio cualitativo en la fisionomía y definitivamente completamente en nuestra estructura, siguiendo siendo técnicos, atómica. O sea, es materia nueva que viene del cielo. Jesús lo dice claramente, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿verdad? Pero para abundar más en esto, hermanos, lean 1 Corintios 15. Pablo lo desmenuza ahí, ¿verdad? A profundidad. Entonces, empecemos a grabarnos esto. Pablo dice aquí, versículo al final del 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces empecemos a hacer este paralelismo. Si el cuerpo de Cristo fue un cuerpo nuevo, entonces nuestra vida es completamente nueva. Se nos ha infundido una nueva vida en Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo dice en Filipenses, al final de Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, transformar, metamorfosis, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Verdad? Sabiendo esto, versículo 6. Y cuando Pablo dice sabiendo esto, lo que quiere decir es, está haciendo como una apelación al conocimiento previo que ya deberían tener los cristianos. Como diciendo, oigan, esto es conocimiento común. Esto es algo que todo mundo sabe. ¿Sí? Todo mundo sabe que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Hermanos, ¿qué le pasaba a una persona cuando era crucificado? La finalidad de la crucifixión, ¿cuál era? Que la persona se muriera. Se muriera. ¿Están viendo aquí el punto? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quiero explicar un poquito esto y acompáñenme por favor a, creo que es Primera de Pedro. Primera de Pedro. Disculpen, hermanos, me está aquí traicionando la memoria. A ver, Primera de Pedro 1.
Ya me acordé. Es armaos. Es 1 Pedro 4. Gracias, hermano. 1 Pedro 4. Dice así. Solamente 10 segundos de contexto. Primera de Pedro y segunda de Pedro son cartas universales, pero se escriben de una forma muy especial a cristianos que están siendo perseguidos y que están enfrentando una posible muerte por martirio. Entonces, eso, digo, si esa fuera nuestra situación, pues yo creo que por más que digamos ¿verdad? Que estoy fuerte en Cristo y firme en Cristo y todo eso, de todas maneras eso va a traer algún tipo de, ¿verdad? De temor, de zozobra, ¿no? Con eso en mente, fíjense lo que Pedro les dice, cómo Pedro plantea el enfrentar la muerte. Les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, se refiere a que Jesús fue crucificado, que Jesús murió por martirio. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Verdad? Ármense. O sea, ya prepárense. ¿Para qué? Y luego les da el aliento, una frase de aliento para que enfrenten la muerte. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Se comprende eso? Lo que Pedro está diciendo es, cristianos, sí o no, anhelamos ya nunca pecar. Sí, anhelamos ya nunca pecar. Esta semana yo estaba ahí quebrantado y decía, Dios mío, cómo aborrezco o sea, estoy cansado de esto. ¿Cómo lo aborrezco? ¿Verdad? Y entonces por eso dice, pues te tengo una buena noticia. Pedro les dice, ustedes que aborrecen estar pecando, les tengo una buena noticia. Suena como ¿cómo se le dice a eso? Como sarcástico. Si mueres, sales ganando, porque ya no vas a pecar. Ya no vas a pecar. A eso se refiere. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, traigo esto por lo que Pablo dice en Romanos 6, que dice, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Suena raro, porque nosotros sabemos que la justificación se da cuando creemos. Se aplica la justificación, se hace vigente la justificación. Pero aquí Pablo lo pone, ¿verdad? Al momento de la muerte. Y cuando dice justificado el pecado, me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente sirve, nomás que hay que leerla con mucho cuidado, porque al final la Nueva Traducción Viviente es una interpretación. ¿Sí? Dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Cuando morimos con Cristo. Bien. Y si morimos con Cristo, regreso a Reina Valera, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Entonces piensen en eso. Cristo murió y resucitó, y cuando murió, murió al pecado una vez por todas. Porque Cristo, la pregunta de preguntas, ¿Cristo podía pecar? Cristo podía pecar porque Jesús era completamente hombre y completamente Dios, o verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y Cristo no podía pecar. Cristo no podía pecar. ¿Sí? Él era verdaderamente Dios en la carne. Sin embargo, su cuerpo representaba una potencialidad al pecado, solamente como una representación, porque sí verdaderamente tenía un cuerpo de muerte. Él murió en la cruz. Entonces, aquí dice,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y si nosotros también morimos con Cristo y resucitamos, entonces el pecado, hermanos, el pecado en un nacido de nuevo no se enseñorea más de la persona. Fíjense, no dije no debe enseñorearse, que también es correcto, no debe. Pero más a fondo, el pecado no puede, es me genoito, ni se te ocurra. No es posible que habiendo nacido de nuevo, todavía seas esclavo del pecado. O sea, cuando Pablo dice eso, no le está diciendo en un sentido no coquetees con el pecado, no se te ocurra coquetear. No, lo que está diciendo es una imposibilidad, en el sentido en que es imposible que yo vuele, porque está fuera de mi naturaleza tener alas, y de ustedes, ¿verdad? O sea, no es que no tengas ganas, o sea, uno no dice, hoy no tengo ganas de volar. No es que hoy no tengas ganas de volar, es que no puedes porque está fuera de tu naturaleza. En ese sentido, también Pablo está diciendo aquí que está fuera de la naturaleza de un creyente verdadero, que el pecado se enseñoree de él. ¿Sí? Y Juan va más allá. Juan va más allá. Y dice que el que ha nacido, el Hijo de Dios, no puede pecar. Entonces, para esa parte, lo bueno es que eso está en el siguiente sermón. Lo voy a dejar para después, porque hay un sentido muy real en que no podemos pecar, pero no saquen conclusiones todavía de algo que no estoy diciendo. Porque en cuanto murió el pecado, al pecado murió una vez por todas. Cristo, hermanos, cuando murió, para siempre murió la potencialidad, desde el punto de vista de la carne, de pecar. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, asúmelo, cáptalo, entiéndelo. Estás muerto al pecado. Muerto al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues. Y ya saben qué significa el pues. El pues nos conecta con la declaración central de la frase previa. ¿Cuál? Estás muerto al pecado. Al poder del pecado, a la esclavitud del pecado, al señorío del pecado, ya moriste. Yo, Pablo, no te estoy motivando a que le eches ganas y cuides de no pecar, que sí lo hace, pero Pablo está presentando una realidad más gloriosa, más grande, y la está presentando en unión con lo que se ha hecho en nosotros al estar unidos a Cristo. Al estar unidos a Cristo. A ver, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y si Cristo, permítame ponerlo de esta forma, nosotros estamos amarrados con Cristo. Y si la muerte de Jesús, solamente es para ilustrar, hubiera consistido, que en cierta forma sí consistió así, haberse aventado al mar, nos jala con Él. Nos jaló con Él morimos. Y si Jesús salió del mar resucitados, resucitamos con Él. Hay una unión bien profunda, hermanos. O sea, no solamente tenemos nosotros una unión de intención con Cristo, porque la intención vendría de nosotros, pero hay una intención más poderosa que es más poderosa que nuestra intención. Nosotros podemos tener intención de hacer la voluntad de Dios. Podemos tener la intención de esforzarme en vivir la vida cristiana, y la debemos de tener, pero hay una intención más poderosa que nuestra intención, es la intención de Dios. Él tiene, desde que nos escogió, Él estableció, dice que Él nos conoció, ¿Se acuerdan cuando Jesús está ahí en el aposento alto y está intercediendo y dice, Padre, que ellos sean uno entre ellos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno? Sí. Y nosotros también somos uno con Cristo. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros
no los ofrezcan como miembros al pecado, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense que no dice para qué. O sea, no presenten sus cuerpos como instrumentos al pecado, sus miembros, sino como instrumentos de la justicia. No dice para que el pecado no se enseñoree. Dice no. Dice porque el pecado lo da como un hecho. Lo está presentando como un hecho, como una realidad. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseveraremos es interesante en el griego, es la palabra epimeno y es una palabra intensificada con un prefijo que significa permanecer, quedarse ahí, habitar permanentemente. ¿Perseveraremos? O sea, viviremos, ese será nuestro estado permanente. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y ya había explicado yo esta malinterpretación, ¿se acuerdan? Que los libertinos decían, no, bueno, Pablo, entonces si a mayor pecado hay mayor gracia, pues hay que pecar con ganas para que haya más gracia. Y Pablo dice, no puede ser, no se te ocurra, es un sinsentido. Esta palabra es usada también en el sentido de quedarse en una casa, de establecer residencia en un lugar. ¿Acaso nosotros que hemos sido salvados por gracia, habitualmente sostendremos la misma relación con el pecado que tuvimos antes? ¿Habitualmente sostendremos la misma relación con el pecado? ¿Continuaremos con esa misma relación en donde el pecado tenía control total y nos metíamos de manera total al mismo? Y aquí quiero hacer una pausa porque, no sé, a lo mejor solamente yo lo veo, tal vez usted no lo vea así, pero tengo la percepción de que cuando se habla de pecado, y más cuando un hombre habla de eso, se tiene la idea de pecado sexual, de algo relacionado con la sexualidad. Hermanos, no se les olvide que la lista de pecados es tan larga que Pablo en Gálatas 5, para no hacer la lista más larga, termina con la corta la lista, con una frase que dice, y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Rencor, lujuria, lascivia, envidias, borracheras, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿verdad? Y esa es la parte fea, pero también están los pecados honorables, la pereza, la indiferencia, ¿verdad? Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Pecados de omisión, ¿sí? Entonces continuaremos con esa misma relación en donde el pecado tenía control total y nos metíamos de manera total al mismo. A ver, voy a poner uno así que no tenga nada que ver con sexualidad. Soy un cristiano que jamás lee la Biblia. Esa es una imposibilidad. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra, siendo el alimento espiritual, hermanos, las únicas personas que nunca tienen hambre son los que están muertos. Son los que están muertos. Una persona que nunca tiene ganas de estudiar las Escrituras, entonces permaneces en un pecado, ¿verdad? Que es, Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y un niño, ¿cómo desea la leche un niño? Un niño no le dice a la mamá, mamá, no te preocupes, tú ve al gym y haz todas tus cosas, yo puedo esperar unas 6 horas aquí sin comer. No, un niño está, ya quiero el biberón, ¿verdad? Ya quiero la leche. ¿Continuaremos con esa relación en donde el pecado tenía control total y nos metíamos de manera total al mismo? Era un hábito no quebrantado. ¿Vamos a continuar en ese mismo estado permanente dentro de la casa del pecado? En otras palabras, dicho de manera teológica, ¿acaso la justificación, la regeneración, no está conectada con la santificación? ¿Acaso no está conectada? Regeneración, nacer de nuevo. Santificación,
el proceso que viene después. ¿Acaso no está conectado? ¿Puede una persona ser salva y continuar en el mismo patrón de vida? ¿Puede haber una transacción divina que no tenga un impacto en nuestras vidas? Algunos en nuestra cultura cristiana dirían, y lo dicen, sí, claro que sí. ¿Le pediste a Jesús que entrara en tu corazón? Sí, sí le pedí. ¿Repetiste una oración? Sí. Tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo. No importa cómo vivas tú, ¿verdad? Claro, lo mejor es que cambies, pero si no cambias, lo importante es que si tú hiciste una oración con todo tu corazón, tú ya eres salvo. ¿Sí? En otras palabras, se enseña que la justificación puede existir de manera independiente de la santificación. Yo aquí hice el comentario alguna vez, yo les pregunté, ¿alguna vez dejaremos de pecar? No, nunca dejaremos de pecar. Pero eso es diferente a no afirmar lo siguiente. Entre más pasa el tiempo en la vida del creyente, menos dejamos de pecar en ciertas áreas. ¿Por qué digo en ciertas áreas? Pues porque no todos tenemos una tendencia. Las áreas en las que yo tengo tendencia a pecar no son las áreas en las que alguien aquí en específico tenga tendencia a pecar. Tal vez tú tienes unas áreas en las que tienes tendencia y yo no tengo tendencia en esas áreas. Bueno, en las áreas que cada quien tengamos tendencia, la meta de Dios, del Espíritu Santo, es conformarnos, ¿no dice así Romanos 8? Porque a los que antes conoció los predestinó. ¿Para qué nos predestinó, Pablo? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sí. En una ocasión, platicando con una persona, una dama, ella decía que era salva y yo le pregunté, ¿y por qué dices que eres salva? Dice, porque una vez fui a una iglesia, dice, que está aquí en Zona Río, a una iglesia, y pues pasé al frente, me hicieron repetir una oración y me dijeron que yo ya había nacido de nuevo. Bien, ¿y te congregas ahí? Me dice, no. ¿En dónde te congregas? En ningún lugar. ¿Y hace cuánto no te congregas? Pues desde esa vez yo no me congrego, me dice, porque me dijeron que yo ya era salva. Hace 7 años, me dijo. Entonces, eso no es posible, hermanos. Créanme, hermanos, que hay quienes enseñan que puedes ser salvo y no tener fruto en absoluto. Puedes ser salvo y no tener evidencia, no tener justicia práctica. Te dicen, no es deseable, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es lo mejor, pero es posible, te dicen. Bueno, expresemos esto con esta pregunta, expresemos esta idea. ¿Acaso el evangelio, el evangelio que Jesús vino a traer, dentro de todo el cuerpo de predicación del evangelio, acaso Jesús nunca predicó que los impíos abandonaran su pecado? Jesús lo predicó, ¿verdad? A la mujer que estaban a punto de apedrear, ¿qué le dice? Vete y no peques más. Al hombre que estaba en Betesda, paralítico, después se lo vuelve a encontrar y le dice, vete y no peques más para que, ¿qué? No te venga algo peor. No peques más, no peques más, no peques más. ¿Verdad? ¿Puede usted realmente ser salvo e impío y continuar permaneciendo vivir en, perseverar en la misma relación con el pecado que usted tenía antes? Esa es la pregunta. Bueno, recordemos que Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es como la luz de la aurora. ¿Y cuál es la aurora? Cristo es la aurora. Él es el sol de justicia. Él un día nació en nuestro horizonte. En nuestro horizonte. El apóstol Pablo dice, creo que es 2 Corintios 4, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, refiriéndose allá al Génesis, dice, así igualito. Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un día andamos en oscuridad y entonces Jesús nació en nuestro horizonte. Y entonces Él empezó a subir, a crecer, a crecer, a crecer, y nosotros empezamos a caminar con Él. Y así como Él va creciendo, nosotros vamos avanzando. Vamos avanzando a más y más justicia. Así que todos nosotros, según a los Corintios 3:18, y leo en la Nueva Traducción Viviente, así que todos nosotros,
a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿verdad? Porque un día estábamos en tinieblas. Nos ha sido quitado el velo, podamos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A su gloriosa imagen. No quiero desperdiciar un pensamiento que se me vino ahorita de último momento y quiero decirles que parte fundamental del mecanismo, del método que Dios usa para que seamos transformados a la imagen de Cristo y demos gloria a Dios cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida, es la vida en una iglesia, la vida en comunidad. Sí, que eso ya hemos hablado mucho de eso y seguiremos hablando de eso, de la importancia de, Pablo dice en Efesios 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, usa la palabra, siempre me llama la atención concertado, ¿no? Y en un concierto hay un director de orquesta, ¿no? Bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces ese cuerpo, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Es bueno que tengamos excelente doctrina, o por lo menos intentamos tenerla, pero es mejor que tengamos amor, hermanos. Es mejor que tengamos amor. O sea, no estoy diciendo que la doctrina, no, nunca lo voy a negociar. Buscaremos siempre tener la mejor doctrina, pero tiene que estar bañada de amor, ¿sí? Esa búsqueda de la doctrina, ¿sí? ¿En qué sentido? Un sentido muy práctico, pues es que a lo mejor tú no estás de acuerdo en todo conmigo, pero eso no significa que no te voy a amar. Yo te tengo que amar, ¿sí? Un cristiano que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, lo decía yo hace rato, es imposible. Quiero asegurarme que todos están captando aquí el punto. Cuando Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, ni se te ocurra. No lo está diciendo en el sentido de no te conviene. No lo dice en el sentido de que no te conviene, que es cierto, no nos conviene. Pero Pablo va más allá. No puede ser, no tiene ningún sentido, tan como no tiene sentido que yo diga, no tengo ganas hoy de volar. No tiene sentido que lo digas porque nunca has podido volar, ni podrás volar. ¿Están viendo el punto, hermanos? Que algo bien profundo ha sucedido cuando uno nació de nuevo. No solamente Dios puso afectos nuevos en nuestro corazón, sino que nos dio una nueva naturaleza, ¿sí? Y aquí la lucha, y voy a enlistar unas 3 o 4 cosas, 4 aspectos en otro sermón de por qué nos cuesta tanto creer que somos a veces nuevas criaturas. Porque sí, es cierto, también hay que decirlo, ¿verdad? A veces decimos, tal vez usted no, a mí sí, a mí me pasa. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo sea salvo? ¿Verdad? Si todavía esto, si todavía aquello. Y eso lo voy a enlistar. 3 o 4 cosas que combaten en nuestra mente para hacernos no creer una realidad gloriosa que se ha operado en nosotros. Amados hermanos, hay una fuerza mucho más grande que está operando, en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Así como Dios venció para la regeneración nuestra muerte, porque cuando nacimos de nuevo, no nacimos de nuevo porque nosotros teníamos ganas, hermanos. Nacimos de nuevo porque Dios lo decretó, porque Dios lo decidió, porque Dios habló que el muerto saliera de la tumba. Así también Dios, por la obra permanente e imparable de su Espíritu, cada día, semana, mes y año, Él está venciendo en nosotros el pecado. Él lo está venciendo. Y al mismo tiempo se nos ordena a nosotros combatir contra el pecado.
El tema que estoy aquí recorriéndolo y posponiéndolo, en realidad lo tengo ya planeado para la siguiente semana, es cómo es que hay solamente tenemos una naturaleza, pero sigo pecando. Y la clave está en Romanos 7, pero hoy estamos en Romanos 6. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Dios en Ezequiel 36, 25, cuando dice, los limpiaré de todas sus inmundicias. Ahí se refiere a ¿qué? Al perdón que hemos obtenido una vez y para siempre. Y para siempre. ¿Sí? Pero después dice, y de todos sus ídolos os limpiaré. A Dios solamente le tomó una noche sacar a Israel de Egipto. Solo le tomó una noche. Digamos que planteámosle como unas horas. Esa sería la regeneración en nosotros, el nuevo nacimiento. Pero a Dios le tomó 40 años limpiarlos de todos sus ídolos. Todos saben de qué estoy hablando. Todos saben que Israel a lo largo del camino de Egipto, la esclavitud, a la tierra prometida, estaban volteando y suspirando y recordando todavía su vida en Egipto. Es lo mismo con nosotros. La santidad, este es un comentario de un comentarista. Los comentaristas hacen comentarios. La santidad comienza en donde la justificación termina. Y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación tampoco comenzó. Y yo les quiero compartir un sermón que me compartió mi hermano Víctor, y será la primera vez que lo voy a hacer, y creo que es válido, ya se lo platiqué a Alonso. Un sermón que me impactó, me llenó de gran gozo, y cabe así, aquí como anillo al dedo, en esta serie, en esta sección de Romanos 6, 7 y 8. Y es un comentario de Charles Spurgeon, todavía lo estoy transcribiendo, voy a la mitad. Y son las 10 marcas distintivas. Lo que voy a hacer es leerles tal cual el sermón, ¿verdad? Lo importante es la palabra de Dios, no el mensajero. 10 marcas distintivas de que hemos sido sellados por Dios. Yo sé que te va a llenar de gran gozo ese sermón. 10 marcas distintivas. Y viene al tema porque entonces aquí nos estamos preguntando, bueno, yo digo que he nacido nuevo, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? Y entonces en este sermón vamos a ver, si estas cosas están ahí sucediendo en tu vida, entonces es una evidencia poderosísima de que verdaderamente has nacido de nuevo. ¿Verdad? Porque yo creo que aquí todos somos iguales en algo, y es que todos alguna vez nos preguntamos, ¿seré que soy salvo? Alguna vez nos lo hemos preguntado. Ahora también te voy a decir otra cosa, una marca distintiva que sería la 11ª, que yo le agregaría al sermón, es que debe llegar un momento en tu vida en que ya no te preguntes si eres salvo. Porque ya el Espíritu Santo ha obrado toda esa convicción. El apóstol Juan dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado. El que teme no ha sido perfeccionado. Entonces es una contradicción fundamentalmente lógica el que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al mismo. Ese es el punto, es una contradicción. No puede ser. Es un acto definido en el tiempo pasado, un rompimiento de una vez por todas que se llevó a cabo con el pecado. Eso es parte de la identidad del creyente. Y un creyente, por lo tanto, no puede vivir en pecado. Si un hombre vive en pecado, si permanece en pecado, si continúa en pecado, no es un creyente. No es un creyente. No es diferente de lo que Juan dice en 1 de Juan 1. El que es nacido de Dios no puede pecar. No puede pecar. Ya lo desarrollaremos. Porque el que hace eso, el que permanece en él, da evidencia del hecho de que él nunca ha sido sacado de ese dominio. Nunca ha muerto a eso. Todavía está vivo en esa dimensión. Ahora, es obvio, ¿verdad? Alguien aquí podría estarse preguntando, ¿qué quiere decir con eso? ¿Estás diciendo que los cristianos nunca pecan? ¿Nunca pecan? Hay denominaciones que enseñan esto. Hay denominaciones que enseñan, los nazarenos y los metodistas, tienen ellos ahí una estructura de ciertas verdades, y una de ellas lo sé muy bien porque un pastor, que es un gran pastor metodista, que de hecho él fue el que me dedicó
él me consagró al ministerio. Él lo publica a veces ahí en su muro. Publica como ciertos distintivos de la fe metodista y ellos le llaman, los nazarenos y los metodistas le llaman a esto la perfección cristiana, si no me equivoco, la perfección cristiana. Ellos afirman que hay un momento en que la persona ya no peca. No sé cómo lo explican. Solamente a un amigo que es pastor de la iglesia del Nazareno yo le pregunté, ¿qué significa esto? Y él dice, sí, es que hay un momento en el que el cristiano ya no peca. Le digo, pero ¿cómo le haces para conciliar eso con lo que dice la palabra de Dios? Que si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso. Y luego le pregunto yo a él, ¿y tú has conocido a alguien así? ¿O tú has sucedido en tu vida? No, dice, ni en mi vida, ni he conocido a nadie así. Le digo, pues entonces no sé por qué lo enseñan. No entiendo por qué lo enseñan. No estoy diciendo que los cristianos nunca pecan. Simplemente, hermanos, estoy tratando de elaborar lo que Pablo está diciendo. Tenemos una nueva naturaleza y no podemos habitar en el pecado. Entonces, obviamente la pregunta es, bueno, entonces cuando pecamos, ¿peco yo o no peco yo? ¿O qué parte de mí peca? Esa es una pregunta muy válida, ¿verdad? Bueno, les adelanto que la respuesta es sí y no. Verdaderamente nosotros ya no pecamos y por otro lado sí pecamos, pero trataré de explicarlo. ¿Sí? Y no se asusten porque muchas preguntas en teología se contestan sí y no. Sí y no. Hay muchas preguntas en teología cuya respuesta es sí y no. ¿Verdad? Depende en qué ángulo. En Colosenses 1 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una persona sin Cristo no es apto por más moral que sea. Por más moral que sea, la persona no es apta. Porque la aptitud viene de arriba. Y la aptitud que Dios nos da para participar de la herencia de los santos en luz consiste en toda una obra que Cristo ha hecho, no en nada que nosotros hayamos hecho. Y dice, el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esto nos empieza a dar luz. Dios nos libró de una potestad. Todos entendemos lo que es la patria potestad, ¿verdad? Una persona tiene potestad y si es sobre un menor de edad, y si esa persona tiene potestad sobre ese menor de edad, otra persona no tiene potestad sobre ese menor de edad más que él. Pero dice aquí Pablo que Dios nos ha librado de la potestad. Librado, hermanos, es una palabra muy intensa. Librado. Si ustedes leen sobre la Segunda Guerra Mundial, especialmente todo el contexto de la liberación de París, primero por parte de los partisanos, que eran de los mismos parisinos, y después por parte de los soviéticos y luego por parte de los americanos, la palabra liberación cobra un sentido bien impactante. Para personas que estuvieron invadidos por los nazis, vejados, maltratados, abusados, decir he sido liberado, nosotros no saboreamos mucho la semántica, el significado profundo de la palabra liberación, porque nunca hemos estado en una situación de que una dictadura nos invada y echa a perder nuestra vida durante 5 años. ¿Verdad? Que si eso hubiera sido el caso, la palabra liberación adquiere un poder bien fuerte, un significado. Hay mucha pulpa que exprimirle a la palabra liberación. Y aquí dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A ver, medita eso. Dios nos libró. ¿Han visto las películas? La lista de Schindler, El pianista. Cuando llegan y abren los campos de concentración y liberan a las personas. ¿Verdad? Cuando Jesús lee el rollo del profeta Isaías, que le dan a leer el rollo del profeta Isaías, dice, ¿verdad? Oye, se ha cumplido esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado Dios, me ha enviado a liberar a los cautivos. Liberar. Entonces, no tiene sentido decir, tengo 2 naturalezas. Mi viejo hombre está vivo y mi nuevo hombre también está vivo. No tiene sentido. Nos ha liberado. Dice, de las tinieblas y trasladado. ¿Ven el punto aquí?
No estamos en el mismo territorio, en el mismo campo de concentración. Ya no estamos en ese campo de concentración. Ahora estamos en una zona de rehabilitación, ¿verdad? Cuando liberaron a los prisioneros, los trasladaron a otros campos de rehabilitación. Y ya eran libres, ¿sí? Nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado, me encanta esta frase, al reino de su amado Hijo. Y esto me traslada a las películas esas de Narnia, ¿verdad? El reino de Aslan. ¿Han visto? La bruja, el león y el ropero, ¿no? Y cuando no sé, creo que era ¿cómo es que el animalito? El castor o algo así, ¿verdad? Que llega y le dice a Lucy Pevensey, ya viene Aslan en camino. Y la esposa del castor está toda emocionada y ellos se quedan, pues no saben quién es Aslan, ¿verdad? No, es que ya el invierno se va a acabar por completo. ¿Sí? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención. Hermanos, 3 palabras bien poderosas. Liberar de la potestad. Trasladar de un reino a otro reino. Y número 3, redención por su sangre. Redención por su sangre. ¿Sí? Les quiero recordar qué significa redención. Redención es una palabra mercantil y es la palabra, es el tecnicismo que se debería usar. Si tú vas una vez y empeñas a una casa de empeño algo que es tuyo, que te pertenece, lo llevas, te dan un dinero, te dan una boleta, y cuando vas a recuperar eso que ya era tuyo, en términos mercantiles lo estás redimiendo, ya te pertenece. Es interesante, puedo comprenderlo, pero no tiene sentido, que en el mundo de las iglesias evangélicas que no creen en la predestinación y creen que la salvación se pierde, no entiendo cómo es que sí creen en la redención. No tiene sentido, porque redimir es que estás recuperando algo que te pertenece, que siempre te perteneció. Y Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si se había perdido, significa que antes estaba encontrado. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. En el mundo evangélico de las iglesias arminianas, se tiene la idea de que cuando una persona se convierte a Cristo, que antes era una cabra, y que cuando se convierte a Cristo ahora es una oveja. Pero Jesús no dice eso en Juan 10. Dice que ya eran sus ovejas. Ustedes no pueden escuchar mi voz, dice, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Verdad? Ahora escuche. Ya voy a terminar más porque tenemos el tiempo de la oración. La oración y la cena del Señor. Ahora escuche. Esto significa, como dije antes, que la salvación no solamente es algo forénsico. Esta es una palabra así, muy garigoleada que usan a veces ahí los predicadores, especialmente los de expositores. ¿Qué significa que es forénsico? Forénsico es una declaración legal que se hace. Lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Cuando una persona encuentran a un cadáver, ¿verdad? Y llegan los forenses y alguien tiene que decir más o menos como a qué hora murió. Tiene que hacer una declaración, o si en el momento está ahí en el hospital y muere, dicen, ¿verdad? Hemos visto esas series, ¿no? De ER y todo eso, ¿no? Y una persona muere y alguien voltea el reloj y dice, ok, murió a tal hora. Esa es una declaración forénsica. Es una declaración legal para establecer un punto donde algo sucede. Entonces, la salvación no es algo forénsico, es algo real. Y esa es la parte que tenemos nosotros que abrazar, meternos, sumergirnos. He sido trasladado de un reino a otro reino, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice Pablo? Nueva criatura es, ¿verdad? Nueva criatura es. Jesús no solamente murió por lo que nosotros hemos hecho, hermanos. Jesús murió por quien somos. Somos una vieja criatura y ahora Él nos ha hecho una nueva creación y no ha terminado porque la salvación va por etapas, A tal grado, hermanos, el Señor está avanzando en nuestra salvación
que esta se va a completar. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa frase, el día aparece aquí y allá esa frase en el Nuevo Testamento. Y el día siempre es una frase que se relaciona con el arrebatamiento o cuando estemos ya, o cuando Jesús regrese o cuando nosotros muramos y partamos con Él. ¿Sí? El día de Jesucristo. Creo que voy a parar aquí porque lo que sigue tendría que explicarlo todo en bloque y ya no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, apenas llegué a una tercera parte. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, y vamos a pasar, vamos a orar y vamos a pasar este tiempo de oración de intercesión. Empieza a meditar en eso, hermano, empieza a meditar en eso. Somos una nueva creación en el Señor. Le pertenecemos y Dios es fiel. Dios es fiel. Si experimentas desánimo, ya veremos más sobre eso en esa parte que les voy a hablar de 4 puntos, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta creer que soy salvo? ¿Verdad? Puedes empezar a anclarte, si no lo has hecho, puedes empezar a anclarte, podemos empezar a anclarnos en estas grandes realidades, ¿verdad? Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos liberó, nos trasladó y nos redimió, Y acuérdense que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. El sol no regresa. En el Antiguo Testamento una vez se detuvo y otra vez se regresó. Pero de ahí para acá ya no ha vuelto a suceder, ¿verdad? Cristo está avanzando siempre y su obra no se va a detener en nuestra vida. Es una lucha, hermanos. Pensar, yo creo que todos los que estamos aquí venimos de un contexto, ¿verdad? Donde se nos enseñaba que la salvación se pierde, ¿verdad? Cuida tu salvación, dice, porque la Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor, y la verdad es que la Biblia no dice cuida, la Biblia dice, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ocupaos, sí, ocupaos, porque vamos a dar cuenta, ciertamente, ¿verdad? Pero el Señor va a completar la obra en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Rey, a ti la gloria, Señor, a ti la gloria, porque es tu palabra la que abre nuestro entendimiento y la que nos da gozo y esperanza. Es tu palabra, Señor, la que nos muestra lo que difícilmente a veces, Señor, nosotros podemos deducir o captar o desarrollar, y que la presión del mundo, la prevalencia del pecado en nuestra carne nos hacen dudar a veces, Señor. Pero sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Que sea tu verdad, Señor, establecida en nuestras vidas, la que nos capacite, nos haga aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vivir con gozo y con esperanza, Señor. Y también con temor, Señor. Con temor, sabiendo que un día daremos cuenta de nuestra mayordomía. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.